Si me pueden acompañar de pie. Cantándole al Señor. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el consolador. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor, y la iglesia esposa del Cordero, estará en los brazos del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el consolador. Esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz y el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús el Rey de gloria, para siempre será el consolador. Amén. Amén. Él será nuestro consolador. Es Amén. nuestro consolador. Gloria al Señor. Amén. 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 Qué bueno es nuestro Dios. Es lo que tenemos que recordar siempre, las promesas de nuestro Señor. Vamos a estar con Él para siempre, para toda la eternidad. Se acabará el sufrimiento, se acabará el dolor. Todo lo que podemos experimentar en esta tierra ya va a desaparecer. Gracias a nuestro Señor. Seguimos cantando. Amén. Los que puedan, me pueden acompañar de pie. Son estos de Elías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aun si oyemos que en el desierto clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá. Proclama hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de sequía también llegan,
los huesos se llenan de fe. Y días también de David, tu siervo, pueblo te ha alabado fiel. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá. Proclama hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá. Proclama hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, el cielo lo verá. Proclama hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Así es. Porque no hay otro como Él. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de Y su iglesia dice amén. Amén. Qué bueno es alabar al Señor, cantar de sus promesas, cantar de lo que dice su palabra, proclamar el evangelio, proclamar su palabra y esperar la venida de nuestro Señor. Amén. Seguimos en esta mañana, vamos a pararnos, a estrechar nuestras manos, a saludar al hermano que posiblemente tenemos una semana sin verlo. Vamos a ver las visitas y vamos a cantar todos bienvenidos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo, amigo, te amo, vecino, te amo, porque Cristo vive en mí. Ama si quieres ser feliz, ama y
y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Qué bueno es nuestro Señor. Recordando siempre que podemos dar amor porque Cristo vive en nosotros. Él es la razón de todo. Él es que marca la diferencia en nuestras vidas. Y por eso toda la gloria es para nuestro Dios. Amén. Todo lo bueno que podemos demostrar, ese amor fraternal los unos con los otros, es lo que Cristo ha hecho en nosotros. Gloria sea a nuestro Salvador. Amén. Vamos a ver si uno de nuestros hermanos tiene una acción de gracias, un testimonio en este momento. Si alguno quiere decir ante la congregación lo que Dios ha hecho en su vida en estos días, este es el momento. Va a pasar la llave. La sentencia. Dale el micrófono a la cabeza del hogar. No, porque tú te querías parar, yo no me quiero. Ahora me involucra con el micrófono ahora. Pero bueno, ya yo comencé a decir, comencé a hablar. Dios le bendiga, hermano. Dios les bendiga, hermanos. Espero que todos estén bien, como nosotros lo estamos. Le queremos dar el anuncio de que el Señor nos ha bendecido. Sí. Ya termina. Sí, déjenme hacerlo. Sé que yo siempre hago el cuento completo. Bueno, ustedes saben que ya hace casi 2 años Geraldo y yo nos casamos. Y el Señor es... el Señor... Bueno, de un tiempo ya habíamos decidido, porque Geraldo y yo no somos 2 bebés, habíamos decidido empezar a buscar un bebé. Pero cuando venimos a tomar la decisión, ya el bebé estaba esperando por nosotros. Oh. Estamos muy agradecidos del Señor. Hubieron personas que nos decían: esperen a lo que sé yo cuántos meses para anunciarlo. Nosotros consideramos que no, porque nos estamos perdiendo de todas esas oraciones con las que ustedes nos puedan acompañar. Entonces, yo, si fuera por mí, yo lo hubiera dicho el mismo día, porque yo digo, o sea, son nuestros hermanos de la iglesia. O sea, ¿cómo tapar a tus hermanos? Esperar 3 meses, 4 meses para tú decirle algo. Nos estamos perdiendo de todas esas oraciones con las que ustedes nos pueden acompañar. No, ya tú lo dijiste todo. Yo decir que prácticamente cumplimos a medias en la parte de no anunciarlo, porque ya va creciendo, va a ser como grande, ya va, Sí. ya prácticamente no lo podemos ocultar. Entonces tenemos 8 semanas. Son 8 semanas, 2 meses más o menos. Entonces, nada, el Señor quiso que fuera en este tiempo y lleven en sus oraciones, ayúdenme orando por mí. Oren por mí, oren por mí. Bueno, ya están cayendo. Jonathan, ya están cayendo. ¿Se entendieron esas señales ahí? Ven, que va de nuevo. Bendiga, hermanos. En verdad, yo me gozo porque la hermana fue la que aparó el ramo cuando mi esposa y yo nos casamos. Entonces, el Señor va arreglando cada cosa en su lugar, en su turno. Así que las demás, ya ustedes saben. Qué bueno es escuchar estas bendiciones que el Señor ha dado a nuestros hermanos
seguir orando por ellos y darle gracias al Señor por todo. Seguimos entonces adorando a nuestro Dios con lo que hemos traído de corazón para Él. Vamos a recolectar las ofrendas. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro, alabado, exaltado sea tu nombre, Señor, en esta mañana, todo cuanto hemos hecho y cuanto se hará. Ahora, Señor, vamos a tomar la recolección de las ofrendas para que los hermanos te honren con lo que ya han apartado para ti, para tu obra, para el crecimiento de este lugar. Gracias, Dios, porque das para que demos. No tenemos nada, todo es tuyo. Dar, Señor, a los que también no tienen, para que también puedan dar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi ofrenda doy, mi ofrenda doy, aleluya, mi ofrenda doy. Con ella contribuyo a la obra del Señor. Aleluya, mi ofrenda doy, mi ofrenda di, mi ofrenda di. Aleluya, mi ofrenda di. La obra que se hará de bendición será. Aleluya, mi ofrenda di. Ensancha el sitio de tu cabaña. San Pedro es grande y hay lugar para que Cristo sea predicado y conocido de mar a mar. A la mano derecha o a la mano izquierda, hermano mío, has de crecer. No seas escaso y alarga tus fuerzas, y con Jesucristo tendrás poder. Amén. Dando gracias al Señor por todo lo que Él nos da, y sabiendo que es para la obra del Señor, para predicar más su palabra. No solamente ofrendamos con lo que podemos traer, con dinero, sino también con ofrendas a los necesitados, con todo lo que nosotros hacemos para la obra del Señor. Es un conjunto de cosas para que podamos expandir más la palabra del Señor. La clave para que las personas puedan venir al Señor es esa, es predicar su palabra, y el Espíritu Santo usa esa palabra predicada para transformar vidas. Y una vez que una persona viene en los caminos del Señor, es uno más en la familia de la fe. Amén. Eso es lo que podemos ver cuando predicamos su palabra, que hay libertad en esas personas que están presas por el pecado, son prisioneros, son cautivos por el enemigo. Entonces, ese es el mensaje que tenemos que dar, que hay libertad en el Señor. Vamos a cantar, vamos a continuar cantando. Si me pueden acompañar de pie. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró,
cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de su evangelio me sanó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Angélico hace libre, es libre en verdad. Al que Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Gloria al Señor. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Mis hermanos, cuando el Hijo hace libre, es en verdad. Pueden sentarse. Seguimos cantándole a nuestro Señor. Porque no hay otro como Él. Él es nuestro Dios, es nuestro Salvador, es nuestro Padre Celestial. Glorioso es nuestro Señor. Resplandor del Padre desde la eternidad. Por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra y todo tú lo hiciste para que podamos ver. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual, viniste a
tu vida dar. Día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Glorioso eres tú, Señor. El polvo de la tierra viniste a respirar, y con el quebrantado habitar. Tú fuiste rechazado, venciste maldición, serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso es Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar. Día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la muerte tú venciste y nos salvaste. Y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendará al tu venir. Y todo enmendará al tu venir. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. No hay sacrificio igual, viniste a tu vida dar. Día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Amén. Glorioso Jesús. Por tu sacrificio estamos aquí. Glorioso Jesús. Amén. Le cantamos al Señor, glorioso Jesús. Ese es el motivo de nuestra alabanza, ese es el motivo por el cual todos nosotros estamos y deberíamos siempre estar. Gracias al Señor, mis amados, por esta oportunidad que Dios nos da de poder congregarnos, como dice su Escritura, para lo mejor. Y en el día de hoy para mí es un grato placer, un gran privilegio poder presentar el predicador que Dios ha provisto para nosotros en esta mañana. Hace tiempo hacíamos ministerios juntos, ¿verdad? Cuando estábamos en la primera iglesia bíblica cristiana central, especialmente con los jóvenes, y los tiempos han cambiado, ¿no? Estamos hablando de que ya muchos de nuestra generación han ido formando sus familias, y hay otros que se atemorizan, pero eche el pleito, como decimos. Es una bendición. Y el ver a nuestra hermana Emily también por aquí con sus niños, qué bendición. Así que el pastor Percy Rosendo va a estar compartiendo el mensaje para cada uno de nosotros. Así que, pastor, vamos a tener este tiempo de oración al Señor
y gracias por estar con nosotros. Amado Dios y Padre bueno, delante de ti estamos y de parte tuya para honrarte. Te damos muchas gracias por traernos en el día de hoy a nuestro hermano y pastor Percy Rosendo, para el cual en este momento rogamos que le uses con poder y que tu palabra pueda edificarnos, confortar nuestros corazones, pero al mismo tiempo, si entre nosotros alguna persona no te conoce, que también sea tu Espíritu Santo, según tu voluntad, que le convenza de pecado, justicia y juicio. Gracias, Padre Santo, por este hermoso tiempo, y todo esto lo dejamos en el nombre de Jesús. Amén. Buen día, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Dios les bendiga. Es un gozo, un privilegio estar aquí para compartir su palabra. Como bien dijo Smiling, a quien amamos grandemente desde hace muchísimo tiempo, pues desde la adolescencia servimos juntamente allá en la iglesia. Dios le trajo aquí, nosotros seguimos allá, ahora mismo formamos parte del cuerpo pastoral, los pastores Richie y Giovanni, estamos allí sirviéndole. Y así también un placer, un gozo ver tanta gente que también conocemos y que amamos grandemente, y también a otros que verdad son caras nuevas, y es un gozo que haya caras nuevas siempre en la iglesia. Así que esperamos en Dios de que pueda su palabra hablarnos a todos y que pueda ser de edificación. Como bien dijo Smiling, ando con mi esposa Emily, mis dos hijas están por aquí a mi derecha. Avery, la más grande, tiene 4 años. Eileen, la más pequeña, tiene 2 años. Ya estamos en la vida caóticamente hermosa que el Señor nos ha permitido tener, sobreviviendo todavía. Esperamos en su gracia poder seguir hacia adelante. También está Jeremy, que es un sobrino, hijo, que siempre también nos acompaña, muy comúnmente anda con nosotros. Así que de verdad un gozo estar aquí, gracias a la iglesia, a Smiling, a Volques, al resto de los líderes por la invitación y poder estar aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a estar predicando los versos 10 hasta el 13 de este pasaje, de este texto. Filipenses capítulo 4, versos, como dije, 10 hasta el 13. Dice la palabra de Dios, voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, así que usted puede seguirme allí en sus Biblias. Dice: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaba, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oremos. Dios y Padre bendito, gracias te damos por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de poder cantar, de poder ofrendar, de poder tener coinonía y comunión, de poder, oh Dios, tener la gracia de estar sentados cómodamente y poder, Dios, de esta manera escuchar tu palabra. Muchos no tienen este privilegio. A nosotros que tú nos has dado esta gracia, que podamos ser conscientes de cuán bienaventurados, privilegiados somos, y que de esta manera podamos prestar atención, podamos estar ávidos, podamos estar enfocados en lo que tú tienes para nosotros en esta mañana, con la disposición siempre de no ser oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. Por tanto, Dios, ponemos en tus manos este tiempo para que tú nos hables, que tu Santo Espíritu ministre en cada uno de nosotros para edificación, que tu palabra pueda hacer en nosotros lo que tú quieras, pueda corregir, redarguir, instruir, enseñar, reprender, pero que haga tu voluntad en nosotros. Y rogamos también por aquellos que no te conocen y nos acompañan, para que tu palabra a ellos pueda convencerles de pecado, justicia y juicio y puedan venir a ti.
Oramos, oh Dios, para que tu obra sea hecha y que tu gloria sea exaltada. Oramos por Jesús. Amén. Amén. Este pasaje de las Escrituras es bien conocido, muy especialmente el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es muy citado, es muy dicho, comentado entre los círculos de cristianos. Lamentablemente muchas veces se hace de muy mala manera o mal aplicado, fuera de contexto, porque lo hacemos con un propósito diferente al cual Pablo en principio escribió, y que es el texto que esperamos que espero en Dios que podamos entender con claridad en esta mañana. La carta, la epístola que acabamos de leer, Filipenses, es bien conocida por ser la epístola del gozo, pues cita muchas veces esta palabra y esto tiene un mayor peso porque, como muchos saben, Pablo escribió esta carta desde la prisión, la escribió en cadenas, y por tanto hablar de gozo, hablar de contentamiento en un contexto como el que estaba Pablo, pues conlleva una mayor connotación, mayor énfasis. Así que Pablo, inspirado por Dios, nos enseña que si hemos entendido realmente el Evangelio, es lo que trata de transmitirnos con la carta, siempre estaremos gozosos, siempre tendremos gozos, y es precisamente la manifestación de este gozo, lo cual habla Pablo en este capítulo 4, a lo que él se refiere como contentamiento, lo cual, si lo entendemos profundamente, va a cambiar nuestras vidas. Si entendemos lo que es contentamiento, puede cambiar nuestra vida. El pasaje este sermón y el pasaje que tenemos por delante lo prediqué hace un par de años en la iglesia al inicio de la pandemia, precisamente por internet. Solo estaba la cámara, yo, un par de hermanos y la iglesia vacía, como, ¿verdad?, estaba pasando muy comúnmente en la mayoría de las iglesias en ese momento. Y Dios me dio este pasaje, obviamente primero para mí, porque fue una situación como muchas personas pasaron en ese momento, donde no había ingresos, estaba pausado en el trabajo, con deudas, con situaciones. Sin embargo, Dios recordó que las circunstancias no son las que deben definir nuestro gozo, nuestro contentamiento. Y este pasaje que Él me dio para mí, en su gracia permitió, ¿verdad?, que también lo transmitiera a la iglesia, y espero en Dios que pueda ser de ayuda para ustedes también en esta mañana, porque independientemente de que haya pandemia o no, siempre habrá situaciones difíciles, siempre hemos de atravesar por situaciones complicadas, y Dios ha dado en su palabra pasajes como estos para que podamos recordar la verdad y podamos alimentarnos de Él. Así que, como les decía, este tema es más profundo de lo que entendía en principio. Cuando sabía el pasaje, se veía la interpretación correcta del pasaje, tenía los conceptos claros y correctos del pasaje, pero cuando nos adentramos en el pasaje, las implicaciones que él tiene es mucho más profundo realmente de lo que entendía en un principio, y que Dios en su gracia permitió que durante la pandemia pudiera entenderlo, que por un lado lo había hecho mal, y que afrontar las circunstancias que Dios permite en nuestras vidas, como Él lo permite, con un verdadero contentamiento, da gloria a su nombre y nos da beneficios también a nosotros. Y eso es lo que espero que podamos entender en esta mañana. Así que vamos a ver dos preguntas, vamos a contestar dos preguntas que nos van a permitir entender lo que es el contentamiento. La primera pregunta que vamos a ver es: ¿qué es el contentamiento cristiano? De forma básica. Y la segunda pregunta: ¿cuál es el secreto del contentamiento? Otra vez, dos preguntas: ¿qué es el contentamiento? ¿Y cuál es el secreto de este contentamiento? Y que al responderlas podamos entender ciertamente lo que Pablo quiso decir al escribir este pasaje, y por tanto lo que Dios le inspiró para que nosotros podamos aplicar esos principios a nuestra vida.
Pero antes de contestar esta pregunta, es bueno que podamos ver el contexto, podamos empaparnos de lo que Pablo venía diciendo para entender realmente las implicaciones de este pasaje. En el versículo 10, Pablo dice: me alegré grandemente de que el Señor ya al fin ha reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes me preocupaba, pero les faltaba la oportunidad. Y entonces viene el versículo 11: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo da una acción de gracias aquí a la iglesia de Filipos por su cuidado y por su cariño. Recuerden que, como dijimos, Pablo estaba preso, Pablo estaba en cadenas y por tanto apreciaba grandemente la ayuda que la iglesia de Filipos quería hacer o le había hecho en este momento, pero al parecer hubo algunos problemas para hacerle llegar esta ayuda y no sabemos realmente por qué o cuáles fueron los problemas específicos, pero por el contexto, por lo que dicen las otras cartas, especialmente Corintios, sabemos que hubieron algunas cuestiones que pidieron como que la ayuda llegara a tiempo. Pero cuando finalmente llegó, Pablo entonces agradece a la iglesia por haberle llevado esta ayuda. Las dificultades fueron sorteadas y aprovecha esta carta que muy probablemente fue llevada a la iglesia por Epafrodito, que es un siervo que él menciona, un hermano en Cristo que él menciona, quien también probablemente fue que le hizo llegar esta ayuda a Pablo. Muy probablemente lo que pasó que la circunstancia, lo que impidió que la iglesia le hiciera llegar a Pablo esta ayuda, que de paso Pablo estaba muy probablemente en Roma preso, y había una distancia entre Filipos y Roma, pero logró sortearse esta dificultad. Epafrodito llegó donde él. Pablo devuelve la carta, devuelve el agradecimiento a la iglesia por medio de esta carta que le escribe con el mismo Epafrodito, y él le agradece. Algunos, cuando leen la frase en el versículo 11 que dice: en gran manera de que me gocé en el Señor de que hayáis revivido vuestro cuidado de mí, como dice la Reina Valera, muchos entienden que es como una especie de señalamiento, es como una queja que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipos, pero esto es erróneo por lo que vemos después y por otras frases que hay en el capítulo 4. Pablo no se está quejando de ellos, es como que si él estuviera diciendo: después de todo el deseo que han tenido para ayudarme, gracias a Dios que él pudo hacer que se pudo concretizar, gracias a Dios que pudo realizarse. Y por tanto este contexto nos permite tener un par de implicaciones prácticas sabiendo esto para nosotros, para la iglesia. En primer lugar, noten cómo Pablo se alegra de recibir la noticia. Él dice que se alegra grandemente por el cuidado que ha tenido los hermanos para con él. Él da gracias a Dios por ello. Y qué bueno, ¿verdad?, que podemos tener una iglesia, que podemos tener una familia en Cristo, que en situaciones como la que Pablo estaba, preso, en cadenas, preso por causa del evangelio, tenía hermanos orando, tenía hermanos preocupados, tenía hermanos queriéndole ayudar, tenía hermanos pendientes de su vida. ¿Eso no es una bendición? Eso es una bendición. Por eso es la insistencia de toda iglesia sana de congregarse, de estar allí presente, de ir a los cultos, de ir a las reuniones, de tener comunión y coinonía con los hermanos, porque de eso se trata de la iglesia. La iglesia no se trata de ser perfectos, la iglesia no se trata de vivir en perfección siempre, no, la iglesia se trata de ayudarnos a luchar en contra del pecado y de esta corriente que tiene el mundo, de apoyarnos mutuamente, de sobrellevar los unos las cargas de los otros. Y eso era precisamente lo que podemos ver cuando Pablo da gracias a Dios por la iglesia de Filipos.
cómo la iglesia estaba pendiente de él. Pero era porque Pablo estaba allí y estaba pendiente de ello, era algo mutuo. Debemos estar en la iglesia, debemos estar involucrados, porque eso nos trae beneficios a nosotros solamente. Dios cuando diseñó, cuando ideó la salvación y nos los da en las escrituras, no la ideó para que vivamos individualmente, para ser llaneros solitarios, para decir, Señor, tú me salvaste, pero ahora yo vivo como yo quiera. La fe, aunque es individual, tiene manifestación colectiva, tiene manifestación para vivir con otros. Para eso es la iglesia. Aquellos que piensan que pueden servir a Dios, que pueden vivir para Dios y vivir de espaldas a una iglesia y a una iglesia local, simplemente no han entendido la fe. A los únicos que nos beneficia, repito, es a nosotros. Y lamentablemente muchas veces hay que forzar eso, cuando debería ser natural en los creyentes, cuando debería ser natural en nosotros. La segunda aplicación que vemos aquí es que Pablo agradece por ser ayudado. Note que Pablo no esconde que necesitaba ayuda, él la recibe humildemente de parte de los hermanos. En otras palabras, va a haber situaciones donde nosotros debemos aceptar ser ayudados y ser agradecidos con Dios porque Él haya permitido esta situación, porque muchas veces lo hace para doblegar nuestro orgullo. Hay extremos, hay personas quienes quieren que estén ayudándole todo el tiempo. Eso es un extremo que debemos evitar. Si tenemos las fuerzas, si Dios nos ha dado la salud y las fuerzas para trabajar, debemos trabajar y ganar dignamente, como dice su palabra, con el sudor de nuestra frente, lo que necesitamos. Eso es bíblico, eso está claro. Pero muchas veces van a pasar situaciones en nuestra vida donde aún intentándolo con todo, va a haber situaciones donde quizás no llegue, donde quizás no haga para sustentar, alimentar a nuestra familia, o no tengamos los recursos para alguna dificultad de salud nosotros mismos. En esas situaciones debemos ser lo suficientemente humildes para aceptar la ayuda que viene de otros, en este caso de la iglesia. Ni querer recostarnos, ni querer ser más orgullosos de la cuenta. Pablo nos muestra esto. Y con este contexto claro, ¿verdad? De que él estaba preso, de que la iglesia de Filipos quiso enviarle esta ayuda, finalmente llegó. Pablo entonces abre un paréntesis en el pasaje que empieza en el versículo 11 y concluye en el versículo 13. Ese es un paréntesis. Él dice, después que él habla de esto, me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin haya reavivado su cuidado conmigo. En verdad, antes me preocupaba, pero faltaba la oportunidad. Él dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad, y en todo y por todo he aprendido el secreto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el versículo 14 él dice, sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. En pocas palabras, si usted quita el versículo 11 al 13, es como que se puede conectar los versículos 10 y 14 perfectamente. Se pueden conectar. Porque Pablo lo que hace es en los versículos 11 al 13 abrir un paréntesis sobre lo que él dijo para explicar, para dar una verdad teológica, y continúa entonces con lo que él estaba hablando en el versículo 14. No sé si me entendieron allí. Y ese paréntesis, esa verdad teológica es fundamental, es importante. Y es lo que precisamente queremos hablar en esta mañana. Y resalta una verdad. Esta verdad es que Pablo no está quejándose, sino que él aprovecha esta oportunidad, esta ayuda que le llegó a los filipenses, para hacerles ver que la ofrenda que él había recibido de parte de ellos no es la causa de su gozo. Es buena, ayuda, pero no es, Pablo está diciendo, no es que si esa ofrenda no hubiese llegado o esa visita no hubiese llegado, él no iba a tener gozo.
Pablo no está diciendo eso. Él dice, no crean que porque yo estoy en la cárcel y llegó esta ayuda de ustedes, por eso. Ok. Pablo les dice, no crean que porque yo estoy en la cárcel y esta ayuda que llegó de ustedes, eso es lo que me hizo contentarme. No, no, no. Aunque agradezco su ayuda y es bien recibida, sepan que si esa ayuda no hubiese llegado, yo hubiese seguido gozoso. Es lo que Pablo le está intentando decir. ¿Saben por qué? Porque mi gozo no depende de las circunstancias. En otras palabras, la escasez que Pablo está sufriendo no disminuye el gozo y la abundancia no lo aumenta. Su gozo no es afectado por las circunstancias, ya que su gozo, su felicidad no depende de las circunstancias, sino que se alimenta de algo más. Y ese algo más es lo que tratamos de ver en esta mañana, y a eso Pablo le dice contentamiento. Dicho eso, entonces, vamos a la primera pregunta. ¿Qué es el contentamiento cristiano? ¿Qué es esto? La palabra contentamiento, o como Pablo la conjuga, contentarme, se utiliza en el original y se puede traducir como autosuficiente. Un sector de los griegos, unos pensantes griegos, le llamaban los estoicos, solían usar este término que solo aparece aquí en el Nuevo Testamento. La palabra original solo aparece aquí en Filipenses capítulo 4, solo aparece aquí. La solían utilizar para indicar la autodependencia y la determinación humana. Es decir, una designación tranquila a las presiones de la vida. En la antigua Grecia el término tenía connotaciones filosóficas e indicaba una vida ideal, es decir, aquella que se basta a sí mismo para ser feliz y no necesita otra cosa para ser autosuficiente, para ejercer la virtud. Se aplicaba también en economía para aquellos países que se bastaban a sí mismos, que podían cerrar las fronteras y tenían todo lo necesario para sobrevivir y para vivir sin ningún tipo de problemas. Pablo utiliza esta palabra, este verbo, o este adjetivo, mejor dicho, que era conocido entre los griegos, que era conocido en aquel entonces, para hacer entender que su gozo no dependía de ninguna otra cosa, de nada externo. Su gozo no decidía en que algo externo viniera para él estar contento, para él ser feliz. No, él usa esta palabra para referirse a que ese contentamiento, ese gozo que él tiene en cualquier situación ha sido conferido por Dios y está en él. Y está en él. Dios se lo ha provisto. Estar satisfecho con lo que se tiene, sea poco o sea mucho. A esta virtud, a esta actitud ante la vida que debe tener todo creyente, es a lo que Pablo le dice contentamiento. Contentamiento. No importa que vengan situaciones donde habrá abundancia o situaciones donde habrá escasez, mi gozo no depende de eso. Mi gozo viene de Dios. Pero es bueno hacer un par de aclarandos. Primero, el contentamiento cristiano, o devolviéndome un poquito, sabiendo lo que significa, es bueno aclarar lo que no significa, lo que no implica. ¿Qué no significa el contentamiento cristiano? No es simplemente resignación ante la pobreza, ni es una especie de ascetismo, es decir, un voto de pobreza, que aunque vengan situaciones, ¿verdad?, abundancia, yo las rechazo porque el estilo de vida cristiano es vivir en pobreza. No, no. Pablo no está diciendo esto tampoco. El contentamiento es una actitud de plena libertad ante los bienes materiales, de manera que si abundan, da gloria a Dios y los acepta, y cuando escasea, se aprende a vivir con ellos y también se da gloria a Dios. En otras palabras, se aprende a vivir en la pobreza y en la abundancia. Así que
no confundamos una cosa con la otra. Ya que sabemos el concepto de contentamiento y de lo que no es contentamiento, hay que dar un paso allá. No es solamente saber lo que es contentamiento. Creo que hasta aquí lo tenemos claro. No es simplemente la teoría en nuestra mente, sino que para vivir en contentamiento, Pablo nos dice que hay que dar un paso más. Hay un secreto, como él dice literalmente. En el verso 12, él dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Subraya esa palabra ahí, estoy enseñado. Así que dice en la Reina Valera: estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. Escuche como dice la Nueva Biblia de las Américas, el mismo verso: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Esta palabra, que la Reina Valera lo traduce como estoy enseñado, literalmente significa el secreto. He aprendido el secreto, y se utilizaba en ciertos cultos paganos para atravesar a las personas como por una especie de misterio que no todo el mundo sabe, para poder entrar a lo que ellos hacen. Pablo usa mucho ese recurso, utiliza palabras que la gente conocía para entender un punto que él quiere dar. Y el punto que él quiere dar aquí es que para aprender a vivir en contentamiento no basta solo con saber qué es el contentamiento, sino que hay que hacer algo más. Hay un proceso, hay un secreto que debemos conocer y que debemos pasar para llegar a esa situación. Y eso nos lleva a la segunda pregunta: ¿cuál es entonces el secreto de este contentamiento? ¿Cuál es el secreto? En el versículo 12, Pablo nos enseña que su gozo no depende de dos cosas fundamentales. En primer lugar, no depende de las circunstancias. En todo y por todo se traduce. Se traduce literalmente como que en cada cosa y en todas las cosas, refiriéndose a cada acontecimiento particular de la vida y a toda la vida en sentido general. Es como Pablo está diciendo en todo y por todo. Es decir, la vida completa yo he aprendido a vivir con lo que venga. Y en segundo lugar, Pablo dice que su gozo no depende de las circunstancias, y en segundo lugar no depende de los recursos o los bienes materiales. Él dice: para estar saciado o tener hambre, para tener abundancia o sufrir necesidad. Los bienes o recursos materiales, su gozo no depende de eso, no depende de las circunstancias, o su gozo no depende de los recursos materiales. Eso es así porque él dice que su gozo no depende de nada de esto, porque es alimentado por Cristo. Y aquí viene el versículo 13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es el secreto del contentamiento? Vivir en Cristo. Ese secreto del contentamiento no es solamente saber qué es el contentamiento, tener la definición correcta del contentamiento. El secreto es estar en Cristo. Y aunque parezca sencillo y evidente cuando lo leemos, pero cuando nos detenemos a pensar en las implicaciones que esto tiene en nuestra vida y nos examinamos a la luz de lo que dice este pasaje, es realmente así. Piensa en su propia vida cuando ha entrado en situaciones complicadas, cuando ha entrado en ansiedad, cuando le ha entrado envidia, quizás porque el otro tiene más que usted, el compañero de trabajo, de estudio, le ha ido mejor. En ese momento, usted está pensando en Cristo. Estoy pensando en lo que tengo en Cristo. Estoy pensando en las bendiciones que me esperan en Cristo.
Por eso ese es el secreto del contentamiento. Porque es pensar en Cristo. Lo que tengo en Cristo. Lo que me espera en Cristo. Y ese es el alimento de mi gozo, de mi contentamiento. No es las circunstancias. No es que me botaron del trabajo, me despidieron del trabajo y ahora yo no sé con qué voy a pagar. Ciertamente debe haber una preocupación natural, pero al final, si Cristo es mi Señor y Él es soberano, Él tiene todo bajo control. Todo. Si todo orquesta para bien, entonces yo voy a estar tranquilo y contento. Recuerden, ¿dónde estaba Pablo? En la cárcel. En la cárcel. Pablo no tenía la libertad de salir para defenderse o en un tribunal. No, él estaba preso. A expensas de lo que quisieran sus captores, el emperador, quien no podía hacer más nada salvo confiar en Cristo. Y ahí, desde ahí, él escribe que él está contento, que él está gozoso. Y le dice a los filipenses: le doy gracias a Dios por sus ofrendas, pero saben, yo le doy gloria a Dios porque no son sus ofrendas las que mantienen mi gozo, es Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire lo que dice Pablo en Romanos 8, 27 a 28, un pasaje bien conocido. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, dice la Nueva Biblia de las Américas. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y dice el versículo 27 anteriormente: y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a su voluntad. Pablo tenía esto bien claro. ¿Cómo es esto de que todo coopera para bien? ¿Cómo podemos estar seguros de que todo ayuda para bien? ¿Cómo funciona esto? Pablo está seguro de que Dios es soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, inmutable, eterno, justo, bueno y misericordioso. Y si un Dios así dice que todo coopera para bien, entonces todo coopera para bien. Y si yo estoy en la cárcel, es porque es su voluntad. Y es porque es su soberanía. Pablo confía en Dios y su confianza es tanta que él sabe que lo que venga de Dios, sea lo que sea, será para su bien. Y eso es lo que alimenta su gozo. Y eso es contentamiento. Por tanto, no es la ofrenda de los Filipos, aunque es bien recibida. No es que le digan su libertad, aunque es bien recibida. Todo eso puede tener cierto margen o fluctuación de nuestras emociones, pero el gozo, el contentamiento sobre lo cual estamos de verdad basados, asentados, no es sobre las circunstancias, no es sobre tener un trabajo con mucho dinero o poco dinero, no es estudiar en una buena o una mala universidad, no es y pudiéramos citar miles de ejemplos. No es eso, es estar en Cristo. Pablo sabe que Dios desde la eternidad ha decretado todo lo que va a suceder. Él sabe todo lo que va a suceder desde el principio y hasta el final de la historia. ¿No creemos eso? Dios no sabe todo. Dios sabe todo y Él sabe que todo va a ser según su voluntad. Pablo entendió eso, proclamó eso, enseñó eso, escribió acerca de eso. Y por tanto, cuando él nos dice que todo coopera, significa que si él está en la cárcel o en la escasez, es porque Dios lo ha orquestado de esa manera. Y cuando él está en prosperidad, es porque Dios lo ha orquestado de esa manera. Así que la pregunta debe ser: ¿cómo doy gloria a Dios con estas circunstancias que Él ha permitido en mi vida? Con el mismo gozo, con la misma alegría, con el mismo contentamiento. Predicando sobre este pasaje, un sermón que el pastor Miguel Núñez dio, él dice lo siguiente, y cito:
yo no puedo olvidar que todas las cosas han de cooperar para bien para aquellos que le aman y han sido llamados conforme a su propósito. Y cuando el apóstol dice todas las cosas cooperan para bien, él tiene en mente las más grandes y las pequeñas, las pasadas, las presentes y las futuras, las buenas y las malas, los triunfos y las derrotas, las ganancias y las pérdidas, lo que entendemos y lo que no entendemos, lo que me duele y lo que no me duele. Todas las cosas han de cooperar igualmente para bien para aquellos que aman a Dios. Eso es parte del secreto del contentamiento, dice el pastor Núñez. Hermanos, no importa las circunstancias, y si tienen que llevarse algo esta mañana, tienen que llevarse esto: que la fuente de su gozo, de su contentamiento, no sea tener bienes o no tener bienes, no sea las circunstancias en las cuales vivo o las cuales no vivo, sea Cristo. Porque si Cristo ha orquestado todo y le ha permitido y me ha permitido estar en ese trabajo, en esa vecindad, ha permitido estar en ciertas circunstancias, pues gloria a Dios. La pregunta no debe ser ¿qué tan rápido yo me voy de aquí? ¿Qué tan rápido yo progreso? Y otra vez, recuerden lo que dijimos, no confundamos contentamiento con progresar, con querer avanzar. La pregunta debe ser, en lo que llega, en lo que llega a la voluntad de Dios, ¿cómo yo le glorifico en estas circunstancias? ¿Cómo yo le glorifico en este trabajo? ¿Cómo yo le glorifico en este barrio, en esta comunidad? ¿Cómo yo le glorifico donde sea o a través de lo que sea que el Señor nos esté permitiendo pasar? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Pablo es un ejemplo de esto. Un ejemplo de esto. Miren lo que él atravesó en Hechos capítulo 16. Y una de tantas historias que tiene Pablo. En Hechos capítulo 16, verso 11 en adelante, escucha esta historia de Pablo. Así que, saliendo de Troas, navegando con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, de allí fuimos a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días. El día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaban escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó: si juzgan que yo soy fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense en ella, y nos persuadió a ir. Mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes le proclaman el camino de salvación. Esto lo hacían por muchos días, pero desagradando esto a Pablo, se volvió y dijo al espíritu: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y el espíritu salió en aquel mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que se les había ido la esperanza de ganancia para ellos, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza ante las autoridades. Después de haberlos presentado a los magistrados superiores, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que no nos es lícito aceptar ni observar, puesto que somos romanos. La multitud se levantó a una contra ellos, y los magistrados superiores, rasgándoles sus ropas, ordenaron que les azotaran con varas. Después de darles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual, habiendo recibido una orden, los echó en el calabozo interior y les aseguró los pies en el cepo. Pero ¿qué pasó? Como a medianoche, Pablo y Silas
oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos escuchaban. De repente se produjo un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Al instante se abrieron toda la ciudad y las cadenas, todas las puertas y las cadenas se soltaron. Al despertar el carcelero y ver abiertas todas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba a matar, creyendo que los prisioneros se habían escapado. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él pidió luz y se precipitó adentro, y temblando se postró ante Pablo y Silas, y después de sacarlo dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero tomó en aquella misma hora de la noche y les lavó las heridas, y enseguida fueron bautizados con todos los suyos. Llevándolos a su hogar les dio de comer, y se regocijaron grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. ¿Sabe de qué es esa historia? De cómo surgió la iglesia de Filipos, precisamente. Así que la iglesia de Filipos es consciente, fue testigo de esto que Pablo les está diciendo. Pablo llega a la ciudad de Filipos y de repente, después de estar predicando, de expulsar un demonio, lo meten en la cárcel y lo meten preso. Para muchos eso sería una señal de salir huyendo, corriendo. Sin embargo, Pablo se quedó allí. En vez de quejarse, comenzó a cantar himnos junto con Silas en las cárceles, y Dios utilizó todo eso para que no solo los hermanos, sino aún sus propios captores, los guardias que le estaban cuidando, vinieran a la fe. Todo obra para bien. Todo ayuda para bien. Si tenemos esta verdad guardada en nuestra mente y corazón, no importa las circunstancias que vengan, en vez de quejarme, yo la convertiré en una oración. Y le preguntaré a Dios: ¿cómo quieres que yo te dé gloria? Pablo confiaba en Dios porque sabía que lo que viniera sería bueno para él, aunque fuera escasez y persecución. Nosotros somos así. Estamos gozosos, sin quejarnos. Tenemos ese secreto del contentamiento, de que el gozo que tenemos nos alimenta, es alimentado por Cristo. O quizá hoy estamos llenos de ansiedad, o llenos de preocupación, o llenos de decepción, precisamente porque yo pensaba que quizás en esta etapa de mi vida iba a estar en cierto estatus, pero no estoy ahí, estoy por debajo de lo que yo creí. Y veo a mis compañeros, o a mi compañera, o a mi familia, que íbamos ahí, pero de repente él está mucho mejor y yo estoy por debajo, y eso me produce tristeza, decepción. Y no estoy gozoso, contento, porque quizás no tengo una cuenta grande de banco, o no tengo la cuenta de banco que yo quería, o no tengo el carro que yo quería, o no tengo la casa que yo quería, o no tengo el esposo o la esposa, o el novio o la novia que yo quería. Si eso es lo que esperamos que nos dé alegría y contentamiento, déjame decirle, amado hermano, querido amigo, que puedes tener todo eso y siempre vas a necesitar más y más y más. Porque la Biblia nos enseña, la historia muestra que no importa lo que el hombre tenga, siempre se sentirá vacío, siempre se sentirá incompleto. Porque solo Cristo puede llenar el corazón del hombre. Solo Cristo puede dar verdadera satisfacción. Y ese es el secreto del contentamiento. Que sea Cristo que nos alimente, que sea Cristo que nos sustente. Que si yo quería una casa a los 40 años, pero de repente estoy lejos, pues gloria a Dios, esa fue su voluntad. Qué bueno que tengo para alquilar y para adelante. Si yo quería tener un carro del año ahora, pero lo que tengo una pasola, bueno, gloria a Dios, qué bueno que tengo una pasola. No importa lo que sea, si Dios te lo ha dado, da gloria a Dios por eso. ¿Sabe por qué? Porque las cosas materiales
no es lo importante. El mundo pasa y sus deseos. El que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. No pongamos nuestra vista en lo perecedero, en lo que queda aquí, en lo que se pudre. Como dijo Jesús, en lo que se come, el hollín, en lo que se convierte en hollín, lo que se come, los gusanos. No, no. Pongamos nuestra vista en lo eterno. Una última cosa es que el secreto de este contentamiento es entender que no es algo natural. El contentamiento cristiano no viene por default, no viene en nosotros de fábrica, en otras palabras. Eso es algo que viene de Dios, es una obra de Dios. No es el resultado de un temperamento natural, ni un temperamento naturalmente feliz, ni tampoco es el resultado de escapar de la realidad. No es que si nos hacemos los locos a las cosas que están pasando, de repente eso nos va a dar paz y tranquilidad. No, no, tampoco. No hay nada fuera del creyente, como dije anteriormente, que nos pueda mantener continua y completamente feliz. Se necesita la gracia de Dios. Necesitamos de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece no es una declaración egoísta de Pablo, donde él dice que él tiene todas las herramientas y la experiencia para vencer cualquier situación. No es eso que Pablo está diciendo, sino que él dice que por gracia Cristo le ha permitido enfrentar todo lo que venga. No por él, sino porque Dios en su gracia le ha provisto de lo necesario. Hay un libro que se llama El contentamiento cristiano, una joya rara que fue escrita por un puritano llamado Jeremiah Burroughs, que es de muchísimos años, fue publicado en 1648. Y él dice lo siguiente en ese libro: en pocas palabras, la felicidad verdadera no es el resultado de lo que poseemos, sino del tipo de personas que somos. Ese es el gran secreto de la felicidad. Ahora, aquellos que son felices en esta manera, es decir, felices de dentro porque son piadosos, encuentran que están contentos con cualquier cosa que Dios les envía. Los creyentes saben que todo lo que tiene es el don de Dios: la salud, el hogar, la comida, la ropa, los amigos, la familia, el empleo, las oportunidades y la sana diversión. Cada una de estas cosas son el don de Dios y una manifestación de su amor. Entonces, los creyentes están agradecidos y felices de recibirlas. Quizás tengan menos que algunos de los no creyentes, pero aprecian más lo que tienen porque saben que es mejor tener poco y ser hijo de Dios que tener mucho y estar bajo condenación. Esta es la gran verdad del creyente. Y tú, amigo mío que nos acompaña, si no le conoces, esta es la gran realidad. Y vas a comprobar con tu vida, y puedes comprobarlo con la vida de muchos otros, que quisieron tener fama, fortuna, acumular riquezas, y nada de eso les llenó. Nada de eso. Al final terminan vacíos. Muchos terminan siempre en problemas de vicios, de drogas. ¿Ustedes saben por qué? Buscando llenar en riquezas, en cuestiones materiales, lo que solamente da Cristo. Si estás buscando verdadera satisfacción, ve a Cristo hoy. Solo debes ir a Él en fe y arrepentimiento, y Él te perdonará. Eso es lo que dicen las Escrituras, y te va a dar una verdadera satisfacción, te va a dar un verdadero gozo, un verdadero contentamiento. Y escucha, no queremos engañarte. Verdadero gozo, verdadero contentamiento no significa que todo va a ser color de rosa. No significa que todo irá de bien en mejor, que todo va a ser de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, y que
que Dios te va a multiplicar 10 veces lo que tienes y siembras. No, no, eso no es la vida cristiana. Jesús advirtió que los que le sigan van a padecer persecución, que va a haber situaciones en esta vida complicadas y difíciles. Y eso es lo que Pablo nos enseña, que a pesar de eso, si estamos en Cristo, eso nos va a dejar, eso no nos va a quitar el gozo. Todo lo contrario, vamos a estar tranquilos. ¿Saben por qué? Como dice este libro de Jeremías, porque sabemos lo que nos espera en la eternidad. Porque sabemos que las riquezas de este mundo no son riquezas verdaderas. Porque sabemos que al final, todo pasa. Solo queda Cristo. Solo queda Cristo. Así que, hermanos, el contentamiento no depende de tener todo lo que se desea, sino de estar agradecido y satisfecho con lo que uno tiene. Y dejar en las manos de Dios lo que uno quisiera tener, que sea según su voluntad. La felicidad cristiana se basa no en el hecho de obtener más, sino de desear menos, ya que se sabe que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es malo ganar mucho dinero, lo malo es querer ganar más y más. Nunca estás satisfecho, y eso es lo que brinda a Cristo: satisfacción. Contentos con lo que se tiene, sea poco o sea mucho. Quiera Dios que hoy nosotros podamos entender esta verdad. Primero, dar gloria y gracias a Dios con lo que tenemos. Quizás no estábamos conformes, pero hoy con esta verdad nos haya permitido abrir los ojos y decir gracias a Dios. Primero, porque de verdad sé que soy bienaventurado, porque muchos otros tienen menos. Y aunque muchos otros tengan más, al final todo queda aquí. Lo importante es tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Eso es lo importante, porque no vamos a condenación, sino a vida eterna. Oremos. Dios y Padre bendito, gracias te damos grandemente por darnos la oportunidad de estar en ti, de tener esta bendición de estar en ti. Pudiéramos estar como otros que están fuera, viviendo su vida pensando que es lo único que se lleva. Sin embargo, sabemos por tu palabra y sabemos por fe que no todo termina aquí. Habrá una eternidad. Y por tanto, no todo lo que aquí se le dice que es importante es verdaderamente importante. Gracias porque tú nos has permitido entender lo que sí es importante. Y qué bueno, Dios, que eso da verdadera satisfacción. Este mundo está lleno de ofertas, de comodidades, de lujos que pueden llenar los ojos, que pueden extraviarnos y pensar que eso es verdadero gozo. Pero Dios, danos la gracia de siempre estar conscientes, de siempre estar verdaderamente alertas por tu palabra, por la gracia que nos has concedido por tu Santo Espíritu, de saber lo que es verdadero e importante. Quizás no tenemos todo lo que queremos, pero por tu gracia tenemos todo lo que necesitamos. Y qué bueno que tendremos por la eternidad a Cristo Jesús, quien será suficiente. Gracias, Dios, por ello. Perdónanos si alguno de nosotros ha estado preso de la ansiedad, preso de la decepción, preso de la presión de querer más. Líbranos de eso, Dios. Eso solo trae estrés, eso solo trae frustración. Ayúdanos a estar contentos con lo que tenemos, a querer progresar sanamente, piadosamente, si es tu voluntad. Pero si no, gloria a Dios. Si no lo has hecho es porque es lo mejor para nosotros.
aprendamos a vivir, danos la gracia de aprender a vivir de esta manera, a contentarnos cualquiera que sea la situación. Y ahora, oh Dios, danos la gracia que cuando podamos entender este pasaje, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, podamos entender que no es para declarar que ciertas cosas yo las puedo conseguir, o es para hacer que cosas buenas pasen en nuestra vida solamente, no. Qué bueno, Dios, que al ver el contexto de este pasaje podemos entender que es para someternos a tu voluntad y estar contentos, sea lo que venga en nuestras vidas. Gracias, Dios, por estas verdades, que podamos meditar en ellas y sobre todo aplicarlas. Que este secreto, que no es más que vivir dependientes de ti y no de las circunstancias y de los bienes materiales, sino de ti, de ahora en adelante es lo que comencemos a hacer. Gracias, Dios. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos, que todos, oh Dios, podamos meditar en esto. Oramos por Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra que fue expuesta en esta mañana, que podamos llevar a nuestros hogares, poder aplicar eso a nuestras vidas. Es un tema muy importante que a veces nos afecta porque solemos olvidar lo que el Señor hace y lo que el Señor hará en nuestras vidas. Así que vamos a cantar al Señor ahora, dando gracias porque Él es un Dios omnipresente, omnisciente, que sabe nuestras situaciones, que sabe nuestras circunstancias y que podemos poner nuestra confianza solamente en Él, en ese Dios glorioso, poderoso, nuestro Salvador. Si me pueden acompañar de pie. Gracias al Señor por su sacrificio. El resplandor del Padre desde la eternidad, por tu palabra todo hecho fue. Las cosas que creaste revelan tu obra, y todo tú lo hiciste para que podamos ver